Voy a comenzar a grabar antes que nada, avisarles a todos. Hacer la presentación del doctor Baltasar Aguilar, que, bueno, como la mayoría de los que estamos aquí, o tal vez todos sabemos, es médico cardiólogo, que ejerció en instituciones médicas públicas y privadas de nuestro departamento, que hoy está jubilado, con el tiempo y el entusiasmo suficiente para acercarnos a algunos temas importantes como este que va a tratar en el día de hoy, que además lo hace desde una mirada que no es simplemente la del médico, porque también lo hace con una visión muy interesante de todo lo que tiene que ver con el arte, específicamente de la pintura. Un médico que también fue representante de los prestadores privados de salud en la Junta Nacional de Salud, que fue presidente de la Asociación Médica de San José durante unos cuantos años, también coordinador y docente, y esto me parece que es un poco el punto clave de la tarea que ha desarrollado el doctor Aguilar como médico, coordinador y docente del curso de Humanidades Médicas en la Universidad de la República. Y algo que también me parece fundamental es que durante este año y medio en que hemos estado sufriendo esta pandemia, el doctor Aguilar nos ha acercado su visión profesional, responsable, cumpliendo una importante tarea de divulgación, de información sobre COVID, tanto en las redes sociales como también en algunos medios de prensa. Para nosotros, en el Instituto Cultural Español, un gusto y un honor, porque es la segunda vez que lo tenemos en una actividad. Anteriormente, con Cristina Cayorda, la profesora Cayorda, nos acercaron a Dante. Recuerdan ustedes que pudimos disfrutar de ese encuentro. Por ese motivo, bueno, le damos formalmente la bienvenida en nombre de toda la directiva del Instituto Cultural Español y lo hemos integrado ya como un amigo, un amigazo colaborador de esta institución. Él, bueno, como nosotros, por lo menos la mayoría de las que estamos, todas, porque Alma, que no es docente, pero es jubilada de odontóloga, entiende el valor humano que tienen estas profesiones nuestras, de las que no podemos desprendernos, obviamente, cuando nos jubilamos, y por eso es que nos dedicamos a estas tareas de divulgación de cosas que pueden interesarles a mucha gente y que pueden mejorar la calidad de vida de nosotros. Así que bueno, doctor Aguilar, bienvenido, la audiencia es toda suya. Bueno, muchas gracias. ¿Se oye bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias por este recibimiento. Realmente para mí es un honor ser invitado por un grupo que viene desarrollando una actividad cultural durante tanto tiempo y que está integrado por prestigiosas personas y buenos vecinos de esta ciudad. De manera que esta es la segunda oportunidad en la que participo en una jornada de ustedes. Trataré de aportar lo que pueda para un tema muy complejo, como después vamos a ver, pero hoy se me hace un poco más difícil porque estoy solo, no tengo la compañía y el apoyo de Cristina, con la que nos entendimos tan bien en la jornada pasada sobre Dante y la Divina Comedia. Pero Cristina me dejó solo ahora, además de impulsarme a hablar sobre este tema, así que vamos a ver cómo me las arreglo para abordar justamente un tema del que nadie quiere hablar, que es el tema de la muerte. Pero antes quiero hacer algunas precisiones. Primero, este es un tema no muy atractivo, del que se habla muy poco. Como decían ustedes,
en lo previo la gente prefiere no hablar, los seres humanos preferimos no hablar. Es un tema que nos incomoda, que nos angustia, sin lugar a dudas nos produce mucha angustia, porque nos anticipa y nos pone de cara a un desenlace inevitable del que nadie va a poder escapar. Es además un tema que tiene su propio lenguaje, que tiene su propia complejidad, y yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que se pueda entender, para que todos podamos comunicarnos sobre este tema tan complejo. Pese a todo eso, yo quiero transmitirles que el tema de la muerte es un tema vastísimo y apasionante. Es apasionante la historia de la muerte, es apasionante el arte, cómo expresa la muerte, es apasionante la incursión de la filosofía en el tema de la muerte y es apasionante el abordaje de la religión. De esto vamos a hablar más extensamente durante la presentación. Yo no voy a hacer un relato cronológico de la muerte porque además vamos a empezar en la Edad Media y nos vamos a referir a Occidente. Y tampoco, hablando de Occidente, nos vamos a referir a la muerte en las comunidades primitivas. Vamos a hablar de la muerte en Occidente a partir de la Edad Media, porque si no, el tema sería prácticamente inabordable. Y quiero muy especialmente recalcar lo siguiente: como este tema tiene mucha historia, es inevitable que tenga mucha historia, y tiene bastante de literatura también, yo quiero hacerlo esta noche con mucho respeto, porque sé que en el auditorio hay profesores y profesoras de historia y de literatura, de manera que con mucho respeto hacia ellos voy a incursionar en algunos aspectos y por supuesto los voy a de alguna manera invitar a que me hagan las correcciones que estimen pertinentes, porque obviamente yo no soy ni historiador, ni profesor de historia, ni de literatura, soy un interesado en estos temas. Bueno, empezamos entonces con esta presentación. El título elegido como ya tuvimos oportunidad de acotarlo en esta intervención, el título elegido es El arte de morir, la muerte en Occidente y cómo se muere hoy. Y tiene como fondo este cuadro, esta pintura espectacular, del cual después vamos a hablar con más detalle. Yo voy a abordar en detalle tres pinturas básicamente, aunque después ustedes van a ver en la presentación que hay muchas más, y por qué vamos a hablar con las pinturas de fondo, con el arte de fondo, lo vamos a explicar enseguida. La que sigue, Adriana. Pensando en cómo vincular esta presentación sobre la muerte con la que hicimos con Cristina hace unas semanas, se me ocurrió hacer un repaso de 3 o 4 diapositivas de lo que hablamos con Cristina de Dante y de la Divina Comedia. Ustedes tienen ahí, en esta pintura, a Dante mostrando su obra Florencia, una Florencia cerrada y rodeado por el infierno, la montaña del purgatorio y el paraíso. De eso habla la Divina Comedia. Y la que sigue, ustedes recordarán que entre las muchas figuras que mostramos, entre las muchas obras de arte que mostramos, está esta de Miguel Ángel, en la Capilla Sistina, donde en el contexto del juicio final hace una alusión allí abajo, donde marca la flecha, a los primeros cantos de la Divina Comedia, del infierno en la Divina Comedia. La que sigue. Y recordarán esta otra pintura, y es cuando Caronte, a golpe de remo, hace subir a las almas que están condenadas a entrar en el infierno
y aquí en la parte inferior derecha está el rey Minos dando vueltas la cola en su cuerpo, y según el número de vueltas será el piso del infierno que le tocará habitar a esa alma condenada. La que sigue. Con más detalle también veíamos los rostros de horror, de terror de esos personajes, Caronte, los condenados, el rey Minos, que es una obra realmente espectacular de Miguel Ángel, que nos muestra lo que le pasa a las almas que han pecado una vez que llegan al infierno. ¿La que sigue? Entonces, yo me puse a pensar lo siguiente, y aquí viene el enlace con la Divina Comedia. Dante falleció, murió en 1321, justamente conmemoramos los 700 años de su muerte. Y Dante escribe esa obra, la Divina Comedia, y esto lo planteo como una pregunta para los más entendidos, para los que saben de historia y para los que saben de literatura, pero resulta que probablemente la Divina Comedia responda a una concepción que había en la época sobre la muerte y sobre el destino de los hombres. Pero resulta que pocos años después, en 1337, Europa comienza lo que se ha dado a llamar la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Y 10 años después, en 1347 y hasta 1352 aproximadamente, Europa se ve desolada por la peste negra. Entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿qué hubiera pasado si Dante hubiera sobrevivido al año 1321? Si hubiera llegado a vivir las atrocidades que vivió Europa con la guerra, con las hambrunas, algunas de las cuales se produjeron antes de que Dante muriera, y sobre todo con la desolación que causó en Europa la peste negra. Y justamente en el medio de la peste negra, que no fue una pandemia, fue una epidemia europea, no fue una pandemia como el coronavirus ahora, en medio de la peste negra, por ahí sobre el final de ese brote de peste negra de mediados del siglo XIV, Boccaccio, que fue el que le puso el nombre de Divina a la comedia de Dante, escribe una obra completamente distinta, también compuesta por 100 cantos, igual que la Divina Comedia, que es el Decamerón, pero que en realidad el Decamerón, a diferencia de la Divina Comedia, es un canto a la vida. No sé si los profesores de literatura están de acuerdo, pero en definitiva es eso, un canto a la vida. Por lo menos yo lo entendí siempre así. La que sigue, Adriana. Entonces, quedan planteadas las preguntas que nosotros nos vamos a hacer en esta presentación. Y las preguntas surgen en principio de esa reflexión. ¿Qué dice, por ejemplo, el arte sobre el final de la vida? ¿Qué dice la sociedad respecto a la muerte? ¿Qué ha dicho en el transcurso de la historia? ¿La actitud ante la muerte ha sido siempre la misma o ha variado según las épocas? En cada época, la sociedad acepta la muerte, la niega, habla de ella, la rechaza, mira para el costado, busca excusas para no ir a su encuentro. ¿Qué ha pasado, por lo menos desde la Edad Media hasta nuestros días, con la muerte? Y llegando precisamente a nuestros días, cabe preguntarse, quizás un poco atrevidamente, cómo le vino a la sociedad esto de la pandemia respecto a su enfoque de la muerte. ¿En realidad fue una pena a transitar o fue la confirmación de una tendencia a negar la muerte? En definitiva, ¿qué es esto de la muerte tan hablada en ocasión de la pandemia, pero nunca tan ajena, tan muerte del otro? Por lo menos eso es lo que yo creo. Se habló mucho de la muerte durante la pandemia, pero siempre se habló en términos de la muerte de los otros. Los que morían eran los otros. La que sigue, Adriana.
Y vamos a partir de la base de que la muerte siempre fue temida, en todas las épocas, pero las actitudes ante la muerte variaron a lo largo del tiempo. ¿Y cómo rastreamos esas distintas actitudes ante la muerte? Por supuesto que rastreamos esas distintas actitudes con lo que nos dice el arte de cada época, con lo que nos dice la literatura de cada época, con lo que nos dice la filosofía, con lo que nos dice la religión. Entonces el arte, la literatura, la historia, la filosofía, la religión acuden a nuestra ayuda para entender cómo hemos lidiado los seres humanos a lo largo del tiempo con esto de la muerte, cómo han sido otros en otros tiempos ante los diversos rostros que nos presenta la muerte, el rostro de la guerra, el rostro de la peste, el rostro de la muerte natural, el rostro de la muerte moderna. Y eso es así porque el arte, la literatura, la filosofía y la religión siempre reflejan y refractan los grandes temas del hombre: la enfermedad, el dolor y el sufrimiento, la vejez y la muerte. Sobre el final de la presentación voy a emitir algún juicio sobre cómo entiendo yo que el arte, la filosofía, la literatura y la religión aportan a comprender, entre comillas, la muerte. La muerte ha sido representada muchas veces en la historia del arte. Quizás las muertes más conocidas en la historia del arte son esta, la muerte de Sócrates, una obra de David de fines del siglo XVIII, y la que sigue, la muerte de Marat, en plena Revolución Francesa, en 1793, también una pintura de David. Estas quizá sean las obras de arte más conocidas sobre la muerte. La que sigue. Y obviamente que cuando hablamos de la muerte, hablamos de la muerte en general, pero sabiendo que hay muchas formas de morir. Hay una forma de morir natural, entendiendo por natural la muerte por enfermedad. Hay una forma de morir violenta, tan actualizada, aunque no es nueva, en la historia obviamente de la humanidad no es nueva. Hablamos de la eutanasia y del suicidio asistido, que son dos temas tan actuales en el mundo y particularmente en nuestro país, en el mundo occidental y particularmente en nuestro país. Hablamos del suicidio, esa muerte de la que nadie quiere hablar, de la muerte en general nadie quiere hablar, pero del suicidio mucho menos. Y hablamos de la muerte social haciendo una precisión cuando nos toque hablar de ella, de qué queremos decir con la muerte social. Allí en la obra de arte que acompaña esta diapositiva están las tres moiras o parcas, una que tira del hilo de la vida, la otra que mide ese hilo de la vida de acuerdo a lo que es la biografía de cada uno, y después está Atropos, que es el que tiene una tijera en la mano y que es la que corta el hilo de la vida. Como hecho curioso, todos creo que conocen, porque alguna vez se la deben haber indicado, algún medicamento que tiene, empieza o termina con este nombre, atropina, por ejemplo, o paratropina. Bueno, el nombre del fármaco precisamente hace referencia a Atropos, que es la que corta el hilo de la vida, es la que está allí con la tijera pronta para decir hasta aquí llegamos. ¿La que sigue? Obviamente que la actitud ante la muerte es distinta según las personas y según las condiciones de vida de las personas. Hay gente que tiene una actitud ante la muerte muy particular, muy provocativa, y yo no resistí la tentación de traerles este video, que no es bueno desde el punto de vista visual, pero que de alguna manera nos trae el sentir y el pensar sobre la muerte de un personaje al cual admiro mucho, que es Jorge Luis Borges. A ver si lo podemos ver. No se escucha. A ver.
Si no lo podemos escuchar, lo salteamos igual. En cualquier momento me muero, sucederme esa cosa rarísima, la muerte, una nueva aventura que está esperándome. Y luego pienso, y no, que no voy a morirme, si no he muerto hasta ahora. Muy raro, hacer una cosa nueva, sobre todo un hombre viejo. Y luego pienso, ¿y si soy inmortal? Bueno, me resignaré también. Me interesa esa idea de que un hombre viejo ya no puede hacer cosas nuevas y que si le viene la muerte es como la última novedad que le va a venir, ¿no? Como le viene algo, por fin, un cambio, por fin algo distinto. Eso en principio parece una provocación de decir, ¿no? De hablar tan livianamente de la muerte. A veces me parece que no es tanto una provocación como sería un provocador de nuestra época. Que quiere hacer enojar a alguien o hacerlo sentir mal. Entonces es más una provocación a pensar, no una provocación a enojar. Preparado para mi muerte, no. Yo estoy esperanzado, yo estoy deseando la muerte. Yo me doy cuenta de que he vivido demasiado, pero como no soy valiente, no me suicido. Además que el tiempo se encarga de suicidarme, debo suicidarnos a todos, no hay por qué apresurarse. Es un provocador. El tópico de la muerte del escritor tiene esto de la consagración unánime. En el momento en que el escritor muere, ya lo que podían ser las opiniones personales o las opiniones sobre la actualidad dejan de tener peso o se diluyen en la consagración de una figura un poco más monolítica y compacta, que es la del escritor muerto y su acervo consolidado, digamos. Me parece que es una idea horrible realmente. La inmortalidad sería el peor castigo. Cualquier forma de inmortalidad sería el infierno. El cielo, si durara mucho, sería el infierno también. Cualquier estado perdurable es la desdicha. Quizá una de las mayores virtudes de la vida es que todo es efímero. Cuando dice que la inmortalidad es una idea horrible, se me ocurre en cuentos de él y en su obra momentos donde al personaje le aparece un prodigio o algo maravilloso y resulta que no lo es tanto. Pienso en La memoria de Shakespeare, el último cuento de él, en El Inmortal, inclusive en Funes el Memorioso. Está esa idea de que le dan un prodigio a alguien, algo maravilloso, pero en realidad es una condena, es algo funesto, es terrible. Esa ambivalencia está siempre en los cuentos y me parece que acá la explicita él mismo, hablando de la muerte o de no morirse. Moi, j'ai vécu trop longtemps, évidemment. J'aurais dû mourir, il vient de temps. Mais j'ai continué à vivre d'une façon obstinée. Et ma mère est morte à l'âge de, soyons genevois, de 99 ans. Elle avait peur d'atteindre la centaine. Mais je crois que quand on est âgé, on est plus facilement heureux que quand on est jeune. Da una idea así como que uno con la vejez tiene la inteligencia suficiente como para necesitar menos. Usted ha vivido mucho. Vivido demasiado. No. Y 81 años. No, me opongo. No, yo querría que viviera muchos más. No, yo no. Yo tengo la esperanza de morirme en cualquier momento. No, sería totalmente inoportuno porque yo lo necesito. Pero para la televisión sería un buen momento. Están sacándome, un ataque al corazón, ustedes están fotografiando y sería espléndido, caramba. No lo diga, es siniestro lo que dice. Bueno, no es siniestro, sería una muerte dramática, yo me haría famoso. Bueno, Borges, como siempre, nos provoca una sonrisa y nos hace reflexionar. Este video lo traje porque sabía que se iba a plantear la idea de la inmortalidad o el deseo de inmortalidad que a todos los seres humanos nos seduce, pero en definitiva es probable que sea, como dice Borges, la inmortalidad sería probablemente el peor castigo, ¿no? De manera que las opiniones sobre la muerte no son unánimes, si bien es cierto que si nos apuran, siempre vamos a decir, como vamos a ver después, todavía no, aún no me ha llegado el momento, quisiera vivir un poco más. La que sigue, Adriana. Obviamente que la muerte, en definitiva, radica en el cuerpo,
porque es el cuerpo inerte el que nos da cuenta de la muerte. Sin embargo, no siempre la idea de la muerte y la idea de la muerte residiendo en el cuerpo fue esa. Antes de Hipócrates, las enfermedades y las muertes se atribuían a una concepción mágico-religiosa. Ahí en la pintura ustedes ven una madre que le lleva el hijo no a un médico, sino al dios de la medicina, a Asclepio. Era la época pretécnica, la época de la medicina mágico-religiosa. La que dijo, déjense de macanas, las enfermedades, los sufrimientos, los dolores y la muerte no están en los dioses, no es por culpa de los dioses, no es por castigos, sino que en definitiva las enfermedades radican en el cuerpo y son naturales, fue justamente Hipócrates. Por eso la historia de la ciencia y de la medicina se divide en antes y después de Hipócrates. La que sigue. Y después en la historia hay una época, lo del año, los historiadores, los profesores de historia saben bien que el año puede indicar hechos concretos, pero en definitiva los cambios se operan a través de transiciones largas y de épocas. Ahí está el año 1543. El año 1543, el llamado Año Maravilloso, donde confluyen dos grandes obras que cambian el destino de la humanidad en distintos aspectos. A la izquierda tenemos a Vesalio, que es el hombre que hace disecciones anatómicas, se mete en el cuerpo humano y además hace un tratado de anatomía bellísimo. Cada una de las láminas anatómicas es una obra de arte, pero ese mismo año se publica la obra que permite a Copérnico establecer que el centro de nuestro sistema no es la Tierra sino el Sol. De manera que ahí hay una condensación de cambios históricos muy importantes en ese año maravilloso, año Annus Mirabilis, que es el año 1543. La que sigue. Entonces, ¿qué etapas podemos, en ese contexto general, qué etapas podemos reconocer como etapas distintivas, con actitudes distintas ante la muerte? La primera es la etapa en que morirse es el destino del hombre, durante prácticamente toda la Edad Media, pero fundamentalmente entre los siglos XII y XIII. Todos nos morimos, todos nos vamos a morir, morirse es el destino del hombre. En definitiva, el morirse es una condición que el Creador, allí representado en la creación de Adán de Miguel Ángel, de bastantes siglos después, del siglo XVI, el morirse es la condición que el Creador le otorga al creado. De manera que es un destino inexorable, temido, pero en definitiva aceptado como el único destino posible. La que sigue. Y obviamente que en esa época se representa a la muerte como acechando a los seres humanos y a los seres humanos de todas las procedencias. Allí hay un emperador y allí hay un papa, asediados por la muerte, ¿verdad? Estas son las figuras, digamos, que en esa época, en esa etapa de la Edad Media, daban cuenta del sentir de la sociedad y de la concepción general acerca de la muerte que tenía la sociedad. La muerte nos acecha a todos por igual. La que sigue. Pero seguramente la obra, que si bien en principio habla sobre la peste del siglo XIV, da cuenta sobre esa concepción de la muerte en la Edad Media, la muerte cotidiana, la muerte familiar. Todos nos morimos, todos nos vamos a morir, ese es el destino del hombre, le vamos a dar la cara a la muerte, vamos a hablar de la muerte, la vamos a tener permanentemente presente. Esa obra es esta de Pieter Bruegel el Viejo, que se llama El triunfo de la muerte, y que es la obra que aparecía en el flyer de esta presentación. Allí vemos como la muerte, en carros, a caballo, arrasa con todos. Allí no se salva nadie, todos son conducidos hacia el túnel de la muerte. La que sigue. Y no se escapa nadie, no se escapan los emperadores. Allí la muerte se ocupa de dar cuenta de un emperador mientras
otra representación de la muerte se acopia las riquezas de ese emperador o del reino, la que sigue. Tampoco se escapan los niños. Esta es quizás la parte más dramática del triunfo de la muerte de Bruegel. Allí hay un niño en brazos de la madre que seguramente va a ser devorado por ese perro hambriento, la que sigue. No se escapan tampoco los peregrinos. Allí la muerte está dando cuenta de un peregrino, la que sigue. No se escapan tampoco los enamorados, porque si ustedes ven esta figura, que es una parte del triunfo de la muerte, que está en el ángulo inferior derecho del cuadro, ustedes van a darse cuenta que él está tocando un instrumento musical de acuerdo a una partitura que le muestra a ella, pero atrás está la muerte tocando su propia música y esperando el momento para dar cuenta también de los que se dedican al amor, también de los enamorados. ¿El que sigue? Y obviamente no se escapa nadie de la muerte, los suplicantes, los que pretenden parar la rueda de la muerte. Allí hay un personaje que se repite en la historia del arte. Hay otras obras de arte que muestran a un personaje que le pone la pata a la rueda de la muerte, pero seguramente va a ser arrasado por ella también. Y por supuesto los que han venido a gozar a este mundo, como por ejemplo los que estaban comiendo y jugando en esa mesa. A los que gozan también les toca la hora. En definitiva, el triunfo de la muerte de Bruegel da cuenta de esa concepción general que había en esta etapa de la historia de la Edad de la Edad Media con respecto a la muerte. ¿Ya que sigue? Era la época de los cruzados también. Era la época de las cruzadas y de los cruzados. Y ahí el cine también da cuenta de esta época, y da cuenta, creo que magistralmente, a través de una película de este director sueco que todos conocemos, de Ingmar Bergman, uno de los mejores directores que ha tenido la historia del cine, en una película que se llama El séptimo sello, donde nos muestra claramente cómo la muerte nos acompaña a cada paso desde que nacemos. Vamos a ver si le podemos ver un fragmento de esto. Y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, en el cielo se hizo un silencio como de media hora. Y vi 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas.
¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Ah, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Las negras para ti. Era lo lógico. ¿No te parece? La muerte era un hecho cotidiano, familiar, había que mirarle y se le miraba el rostro a la muerte diariamente, pero también era temida y todos querían aplazar el momento en que la muerte terminara con la vida de los seres de aquella época, de esa Edad Media, que no hacía ningún esfuerzo por ocultar la muerte. La que sigue. La segunda etapa es cuando se pasa de la muerte colectiva, se participa de la muerte como destino del hombre a la conciencia de mi muerte. El que muere no es la especie humana, sino que soy yo, y me tengo que ocupar de mi muerte. Es la emergencia del sujeto, prácticamente en el Renacimiento. Y eso provoca una enorme angustia, pero al mismo tiempo la obligación de ver de qué manera el ser humano singular, ya no la especie humana destinada a morir, sino el ser humano singular, logra la salvación. Y es en esa época que aparece el ars moriendi, el arte de morir. ¿Cómo hacer para morir y salvarse? La que sigue. Y entonces ahí se plantea el dilema. El ser humano empieza a tener un debate de conciencia. Allí vemos a dos personas, a dos seres humanos, uno de ellos de alguna manera asediado por la muerte, a la derecha, y el otro, en definitiva, tratando de salvarse, respondiendo a ciertos rituales que de alguna forma, en aquella época, daban ese arte de morir que después veremos, llegado el siglo XX, nos encontramos con que prácticamente no existe ninguna regla para morir. La que sigue. En la Edad Media, entonces, la salvaje epidemia de peste negra del siglo XIV, la Guerra de los 100 Años, modificaron el concepto de muerte, que pasó de ser concebida como algo colectivo, todos morimos, a ser una asunción individual. Es decir, se trata de mi muerte. La gente tomó conciencia de su propia fragilidad, de su propia debilidad, y esto generó terror a una desaparición súbita e inevitable. La generalización de esta tendencia, dice un autor, tuvo sus consecuencias en el plano doctrinal. La idea de un juicio final colectivo, como vimos en la etapa anterior, todos nos vamos a morir, al final de los tiempos, fue perdiendo terreno y en cambio prosperó la creencia de un juicio particular del alma, un juicio al que voy a ser sometido yo como sujeto individual, presidido por Dios en el mismo instante en que el principio vital se separa del cuerpo. Y entonces la iconografía cambia. La figura es como la que está allí a la derecha de la pantalla. El ser humano postrado, yaciente, se muere en la cama ante una muerte anunciada,
se ve asediado de un lado por los demonios y por el otro lado, en esta figura al menos, se representan nada menos que a María, a Jesús y al mismo Dios. De manera que allí está planteado el debate de conciencia en esta segunda etapa de la historia, digamos, que hemos elaborado para comprender mejor cómo fue evolucionando, cómo fue cambiando la actitud del ser humano ante la muerte. La que sigue. El mejor remedio, entonces, consistiría en conocer los medios para alcanzar la salvación eterna a título individual en el momento de la muerte. Y aparecen entonces los ars moriendi o el ars moriendi, las guías de viaje para el más allá, que ponen a disposición del moribundo los medios posibles para morir sin salir de la vía recta y las medidas para protegerse contra los ataques de los demonios en el momento de exhalación del alma. Y allí tenemos un moribundo y en la parte superior de la figura hay un santo que lucha contra el demonio que quiere apoderarse de ese moribundo, como expresando ese profundo debate de conciencia que afecta al muriente en esta etapa de la historia de la muerte en el mundo occidental. La que sigue. Y esta es un poco la historia, no lo vamos a leer todo, pero es la historia del Opusculum Tripartitum, cerca de 1408-1410, en los que se abordaba el tránsito de la muerte, entre otras cuestiones, tales como la confesión y los 7 pecados capitales. El impacto producido por este tratado fue grande, de ahí que algún escritor, cuya identidad se ignora, concibiese la idea de elaborar una obra, el Ars Moriendi, en la que se expusiese la doctrina de la Iglesia en lo que respecta al último acto de la vida de un individuo. La composición, conocida con el nombre de Tractatus o Speculum Artis Bene Moriendi, alcanzó una enorme difusión y comprendía, fíjense ustedes, 6 capítulos en los que se abordaban las siguientes cuestiones para hacer un tránsito de la muerte que de alguna manera alcanzara la salvación. Primero, el elogio de la muerte. Segundo, las tentaciones que asaltan al moribundo y el modo de superarlas. Tercero, las preguntas que hay que hacerle al enfermo para reafirmarle en la fe y conseguir el arrepentimiento de sus pecados. Cuarto, la necesidad de imitar la vida de Cristo. Quinto, el comportamiento que han de adoptar los laicos que acompañan al moribundo. Presentación de imágenes sagradas, exhortación a recibir los últimos sacramentos, incitación a que el interesado otorgue un testamento. Y finalmente, la recitación de oraciones por parte de los presentes en favor del expirante. Esto es un rito. Esta es una muerte ritualizada y, por supuesto, es una muerte acompañada. No es una muerte solitaria. Es una muerte asediada por los demonios, es una muerte amparada por la fe y es al mismo tiempo una muerte acompañada y ritualizada. La que sigue. Esta es una visión del Ars Moriendi de la época, la que sigue. ¿Y qué pretendía el Ars Moriendi? Pretendía fomentar una actitud pacífica y positiva ante la muerte. Había que morirse tranquilo, no solo había que fomentar una vida virtuosa, sino un morir en paz, asegurándose la salvación. Un manual o método para aprender a morir bien. Esto es, cristianamente, en paz, con serenidad, con la gracia de Dios y con la garantía de la salvación. Philippe Arié, que es un estudioso de la muerte en Occidente, dice que morir se convertía en un verdadero arte que había que aprender para superar de modo airoso la prueba y evitar las acechanzas del demonio, pues éste trataba de aprovechar por todos los medios la última oportunidad de inclinar a un alma hacia el mal. De manera que este era un acto, la muerte, que se transformaba en un debate de conciencia del moribundo, a diferencia de la etapa anterior donde se participaba del destino de la especie humana. Era un acto público, con el enfermo yacente, y la muerte no se producía jamás en soledad, era una muerte acompañada, un concepto
que me interesa mucho enfatizar, porque después vamos a ver qué va pasando en las etapas posteriores de la historia. ¿La que sigue? Y obviamente que la iconografía se nutría de imágenes como estas, donde la inevitabilidad de la muerte hacía que fueran vanos los esfuerzos de los médicos. Allí vemos a un médico que en definitiva está recibiendo a una anciana, pero la anciana es traída al consultorio, digamos así, del médico por la propia muerte, que es la que además porta el recipiente con la orina, que la orina era un elemento muy importante para hacer el diagnóstico de enfermedad por los médicos de la época. La que sigue. Y era una muerte acompañada. Esa iconografía de la muerte acompañada se traslada a la religión. Aquí Caravaggio, por ejemplo, pinta la muerte de la Virgen. La muerte de la Virgen es una muerte populosa, es una muerte numerosa. La Virgen no muere sola, no muere aislada. La que sigue. Otra representación de la muerte de la Virgen, antes de 1550, fíjense, todos los que rodean a la Virgen, la que sigue, y otra muerte acompañada, representada por aquellos años, en el siglo XV, es el descendimiento de Cristo de Rogier van der Weyden, que es fue un pintor holandés, que pinta este cuadro que realmente es una maravilla. Por eso yo, además de aquel cuadro del triunfo de la muerte de Pieter Bruegel, me voy a detener muy rápidamente, pero me voy a detener en este cuadro que es una maravilla. Fíjense que allí están descendiendo a Cristo de la cruz, y la que está de azul es la propia María. La que sigue. Allí está el nombre de quienes el pintor representa en el descendimiento de Cristo, y para enfatizar el dolor, porque en esta etapa la muerte se acompaña de dolor, se acompaña de llanto, ingresa el patetismo a las obras de arte y a la muerte, que esas obras de arte representan. Allí vemos cómo, para enfatizar el dolor que le provoca a María la muerte de Cristo, el pintor los pinta con la misma inclinación, no solo del cuerpo, sino además de sus propios brazos, ¿verdad? Como pueden ver allí, a Jesús descendiendo de la cruz y desmayándose a su lado María. La que sigue. Y por supuesto es una muerte con llanto, es una muerte sufrida, es una muerte dolorosa, a pesar de que es una muerte en la fe. Y este pintor tiene algunos detalles que a mí me interesa por simple cuestión estética, por simple goce estético, detenerme en ellos. Por ejemplo, en la forma en que pintan las lágrimas en los rostros de los asistentes al descendimiento de Cristo. La que sigue, lo van a ver mejor. Fíjense qué arte, ¿no? Fíjense qué maravilla cómo representa las lágrimas que salen por el dolor que provoca la muerte de Jesús. La que sigue. Y como dijimos anteriormente, esta es una etapa en que la muerte es una muerte en la fe, pero es una muerte acompañada. Y es una muerte en la que se le pide a los santos que intercedan, la que sigue. Y además hay una iconografía del sufrimiento. ¿Y para qué hay una iconografía del sufrimiento si en definitiva se muere acompañado y se muere en la fe? Para comparar el sufrimiento del muriente carnal con el sufrimiento de los santos. No solo se le pedía a los santos que procuraran curación ante el sufrimiento y la inevitabilidad de la muerte, sino que la representación de los sufrimientos de los santos proporcionaba una imagen de sufrimiento con la que comparar, con la que medir el propio sufrimiento humano. Era una muerte entonces en la que había un debate de conciencia, pero la iconografía también realzaba el sufrimiento de los santos y era una forma de medir el propio sufrimiento. ¿Qué importa mi sufrimiento, que me estoy muriendo, cuando otros han sufrido por mí? La que sigue. Esos son los cuadros, los famosos cuadros de San Sebastián,
que según los entendidos parece ser el santo sufriente más representado en el arte. Y aquí San Rocco visita a los enfermos de peste en un hospital, es una obra de Tintoretto del siglo XVI, demostrando cómo en el sufrimiento y la muerte, pese a que la muerte se hacía en la fe, se acudía a los poderes sanadores del santo. La que sigue. ¿Y en nuestro país qué pasaba? Se acudía, la fe acompañaba al muriente. En una obra exquisita, no sé lo que opinan los profesores de historia, pero es una obra exquisita de además deliciosa lectura, que es la historia de la sensibilidad en el Uruguay. Este hombre, José Pedro Barrán, puebla de anécdotas su obra y de documentos, y por ejemplo, con respecto a esa muerte en la fe y muerte acompañada, dice, en una parte dice lo siguiente: el viático era llevado a la casa de los enfermos graves con toda pompa. Las campanadas plañideras anunciaban la salida del sacerdote de la iglesia. Este aparecía en el atrio precedido por un monaguillo que agitaba una campanilla anunciando la aproximación de lo que ya era una comitiva, con velas y hachas encendidas. La multitud penetraba luego en su dormitorio. El viático era una de las primeras formas que procuraban evitar la angustia de la muerte, de sí y de los otros, haciendo participar a la comunidad entera del instante de mayor soledad del individuo, siendo la obligación principal de todo viviente disponer de todos los asuntos espirituales y temporales. Muchos siglos después, porque esto estamos hablando de la de la primera mitad del siglo XIX, en el Uruguay, aparece esta muerte acompañada, esta muchedumbre acompañando al muriente también en nuestro territorio. Vivida esta experiencia con retraso, cuando ya en el mundo europeo esta situación estaba siendo prácticamente superada. La que sigue. A los moribundos en sus agonías y a los muertos en sus velorios los acompañaban sus familias y no solo los directos, incluyéndose en esta categoría un grupo que después la sensibilidad civilizada apartó horrorizada de todo lo relacionado con la muerte, que son los niños. El que sigue. O sea que los niños también participaban del ritual de la muerte. En aquella época, donde la gente se encomendaba a Dios, era una época en que los médicos eran muy mal vistos. Era una época en la que, por ejemplo, se les representaba como codiciosos, como seres charlatanes, porque además el avance de la medicina en aquella época era muy pobre. Por ejemplo, eso está ejemplificado en esta obra del Bosco del siglo XVI, que es la extracción de la piedra de la locura. Se consideraba que la locura era producida por una piedra, ¿verdad?, que se incrustaba en el cerebro de los que enloquecían, y allí hay un médico, que en definitiva es un farsante, ¿verdad?, tratando de extraer la piedra de la locura, y lo que extrae en realidad no es una piedra, sino un tulipán. Es una sátira de la medicina de aquella época. La que sigue. Entonces, mi muerte, ya no la muerte colectiva, una muerte guiada por los rituales, una muerte acompañada multitudinariamente, una muerte asediada fundamentalmente por el debate de conciencia, una muerte amparada por la fe, encomendada a Dios, comparada en su sufrimiento con el sufrimiento de los santos, ritualizada, simbolizada, con trascendencia. En ese contexto, la muerte más temida era la muerte súbita, la muerte repentina, porque privaba al muriente de los servicios espirituales de la Iglesia. Hoy, en cambio, esa muerte súbita quizás sea la que todos estamos deseando, ¿verdad? Que una ambulancia vaya a certificar nuestra muerte durmiendo, por ejemplo. Sin embargo, en aquella época era la muerte más temida. Fíjense cómo el concepto de muerte más temida ha cambiado. La que sigue. Por ejemplo, Barrán también dice,
en un momento de su obra, dice Jacinto Vera a José Satose, es una carta a 2 obispos. Dice: estos días pasados quiso el cielo visitarme con un golpe no pequeño, pues me arrebató a mi viejo padre con una muerte repentina. Fue hallado muerto en su cama, sin haber sido sentido de nadie, es decir, sin haber sido acompañado por nadie. Esta muerte, tan de improviso, sin auxilios espirituales, me ha causado bastante amargura. Lo recomiendo a sus oraciones. La muerte más temida era la muerte súbita, la muerte solitaria, la muerte repentina, no acompañada, la que privaba al muriente de los servicios espirituales. ¿La que sigue? Y saltamos al barroco, al siglo XVII. Allí hay que recordarle al hombre que va a morir y que debe llevar una vida virtuosa. Y aparecen en el arte las famosas vanitas o vanitas, que son naturalezas muertas, cuya denominación procede de un pasaje del Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y se usó pictóricamente para introducir una reflexión sobre la fugacidad de la vida y la inutilidad de los placeres mundanos ante la certeza de la muerte. Aquí también hay un debate de conciencia, pero hay un permanente recordar a través del arte y de la iconografía religiosa, un permanente recordar al ser humano de que se está rodeando de cuestiones efímeras, de que se va a morir y que tiene que llevar una vida virtuosa para salvarse. Las vanitas son una advertencia sobre la fugacidad de la vida e invitan a una vida virtuosa. ¿La que sigue? Y así vemos este tipo de pinturas donde un cráneo o una calavera están rodeadas de todas las cosas que los seres humanos acumulan a lo largo de su existencia y que creen que le proporcionan sentido a su vida. ¿Y por qué las vanitas tienen su mayor expresión en el esplendoroso siglo XVII holandés, el siglo de Rembrandt, el siglo de Vermeer y de otros pintores holandeses? Porque al quedar privado el mundo protestante del uso de las imágenes de los santos, se recurrió a este mensaje para instar a una vida virtuosa, para de alguna manera reflexionar sobre la fugacidad de la vida e instar a una vida virtuosa. La que sigue. Tenemos otro ejemplo de esa iconografía donde se recuerda la fugacidad de la vida, la necesidad de una vida virtuosa y la inevitabilidad de la muerte. La que sigue. Lo mismo en este caso, una naturaleza muerta con libros y un reloj de arena. Por supuesto que estas vanitas hacían referencia a cosas, a objetos, pero son cosas y objetos que en definitiva tienen un sentido que el ser humano cree de trascendencia, pero que sin embargo también son fugaces, lo que da riqueza, lo que da poder y lo que en definitiva también es la obra propiamente intelectual. La que sigue. Y otra vez recurro a Borges, porque seguramente no es que Borges haya pensado en una vanitas cuando hizo esta poesía, pero nos representa muy bien lo que significa la acumulación de cosas que nos van a trascender, porque nuestra vida es finita, es perecedera. Es una poesía estupenda. Dice: el bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la jada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada, el rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido. Es una hermosa poesía de Borges. El que sigue. Y por supuesto, la pintura también acompaña esa recordación típica del barroco, esa forma de recordar que la vida es efímera y que vamos a morir.
esta es una obra también extraordinaria que se llama Las edades y la muerte, de Hans Baldung. Allí vemos a una joven que es tironeada por una anciana. En definitiva, la joven se va a convertir en esa anciana, que a su vez es conducida del brazo por la muerte que lleva en la mano la medida del tiempo a través de ese reloj de arena. La que sigue. Por supuesto que no solamente en el barroco apareció la recordación de la muerte, las formas iconográficas de recordar la muerte. Esto no es del barroco, esto es de Roma, es un mosaico pompeyano, es una reflexión sobre la fragilidad y la brevedad de la vida. ¿Y esto dónde estaba? Estaba en los pisos del Ostriclinium, donde los romanos celebraban sus banquetes. Era una advertencia permanente sobre la fugacidad de la vida y la presencia de la muerte. Pero a diferencia de las vanitas del barroco, estos mosaicos pompeyanos, en definitiva, lo que invitaban era a gozar de la vida. Allí vemos cómo hay una calavera reposando sobre una mariposa, que es un símbolo de fragilidad, la cual a su vez está reposando sobre una rueda, la rueda de la vida o la rueda de la fortuna. La calavera pende de una percha, de la cual de un lado pende ropa aparentemente lujosa y del otro lado ropa pobre, como representando que en definitiva la muerte nos va a llevar a todos, a los ricos, a los pobres, a los débiles y a los poderosos. La que sigue. Y por supuesto, la invocación, una de las invocaciones más modernas, al carpe diem, es decir, a gozar de la vida, porque esa era en definitiva la invocación de los mosaicos pompeyanos que acabamos de ver, es lo que pasa en un fragmento de una película muy buena, inolvidable, que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Ustedes deben recordar esta escena. Seguramente la recuerdan, a ver. Estamos en esta sala. Un día dejaremos de respirar. Nos enfriaremos y moriremos. Quisiera que se acercaran aquí y examinaran estas caras del pasado. Las han visto al pasar, pero no se han parado a mirarlas. No son muy distintos a ustedes, ¿verdad? El mismo corte de pelo, repletos de hormonas igual que ustedes, invencibles como ustedes se sienten. Todo les va viento en popa. Se creen destinados a grandes cosas, como muchos de ustedes. ¿Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces? Porque estos muchachos están ahora criando malvas, ¿comprenden, señores? Pero si escuchan con atención, podrán oír cómo le susurran su legado. Acérquense. Escuchen. ¿Lo oyen? Carpe. ¿Lo ven? Carpe. Carpe diem. Aprovechad el momento, chicos. Haced que vuestra vida sea extraordinaria. Todos los que estamos en esta sala, un día Es una forma moderna, cinematográfica, de recordarnos que la vida tiene un límite y que tenemos que aprovechar intensamente el día a día, de la misma forma, quizás de la misma forma que lo recordaba el mosaico pompeyano. Probablemente no de la misma manera y seguramente no de la misma manera de las vanitas del barroco, porque las vanitas del barroco no eran una invitación a gozar de la vida, sino una invitación a una vida virtuosa, que son cosas distintas.
En el barroco también aparecen las disecciones públicas. Y de alguna manera la historia de la medicina registra, junto con esas vanitas que recuerdan la muerte, registran estas disecciones la intención del ser humano, el esfuerzo del ser humano por encontrar la muerte dentro del cadáver. De alguna manera se sitúa la muerte dentro del cuerpo. La muerte no es algo que nos viene de afuera, sino que está prefigurada en el cuerpo bajo forma de una enfermedad, bajo forma de una malformación, etc. La que sigue. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos algunas vanitas, alguna forma de recordarnos a los uruguayos que la vida es fugaz, efímera, y que de repente hay que aprovecharla para gozarla o para una vida virtuosa. Bueno, esto tómenlo como de quien viene. Esto, lo que voy a decir es una opinión personal. A mí siempre me llamó mucho la atención este cuadro de Blanes, que se llama Demonio, Mundo y Carne. Y si bien he leído varias interpretaciones, según mi manera de ver, esto es una vanitas, independientemente de que Blanes haya querido pintar una vanitas. Porque en definitiva todo lo que vemos allí, las joyas, los objetos que vemos esparcidos por el suelo, las lujosas telas, la carne, todo es perecedero, todo es fugaz. Así que, según mi humilde opinión, esto es una vanitas uruguaya, la vanitas uruguaya que nos regaló Juan Manuel Blanes. La que sigue. Hubo una época, la cuarta, la primera fue la muerte de todos, después mi muerte, después la muerte recordada a través de las vanitas, y hubo una época romántica donde la muerte se idealizó. Por ejemplo, en iconografías como esta, la muerte de Ofelia, el personaje de Shakespeare. Fíjense con qué delicadeza está pintado el entorno natural en el que muere Ofelia. La que sigue. Y esa muerte romántica, esa muerte idealizada, tuvo mucho que ver con una enfermedad a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con una enfermedad que es la tuberculosis, que fue la tuberculosis. La tuberculosis como enfermedad romántica, que producía incluso un aspecto físico, ¿verdad?, romántico. Y allí hay una obra exquisita, maravillosa, también de fácil lectura, muy atractiva, que es La montaña mágica de Thomas Mann, donde se describe la vida en un sanatorio en Davos, ese sanatorio caliente, ese sanatorio febril, la fiebre de la tuberculosis allá arriba, ¿verdad? Y las montañas frías, heladas, cubiertas de nieve. En definitiva, allí hay de todo, ¿no? Porque hay alguna muerte trágica también, pero sobre todo está la muerte romántica, la que permite incluso encontrarse a los enfermos y crecer en medio de la enfermedad, porque hay personajes que hacen su aprendizaje en medio de la enfermedad. Y por supuesto la enfermedad metaforizada como enfermedad romántica, que fue muy estudiada por Susan Sontag en un libro también muy recomendable, que es La enfermedad y sus metáforas, que después fue complementado por otro cuando apareció el SIDA, que se llama El SIDA y sus metáforas. O sea, hay una etapa de muerte romántica, la que sigue, que fue la tuberculosis y que en nuestro país se curaba o se pretendía curar con aire puro, fundamentalmente internando a los pacientes en la colonia San Bois. Estas son algunas fotos de la colonia San Bois de aquella época. La que sigue. La niña enferma de Munch, también representa a la hermana del pintor, que murió a los 15 años de tuberculosis. La que sigue. Pero resulta que a partir de un determinado momento, aquella muerte acompañada por un séquito muy numeroso empieza a desaparecer y los murientes empiezan a quedarse solos.
¿Qué se ve en esta pintura, que es la muerte de Géricault, el pintor francés? ¿Qué se muestra en esta pintura? Han desaparecido los numerosos concurrentes, ¿verdad?, a la escena de la muerte. Aquí hay solo 2 concurrentes, como por ejemplo también ocurre esto en la que sigue, en la muerte de Bichat. Bichat fue un destacadísimo médico en la historia de la medicina, y allí está acompañado por 2 de sus discípulos. Ya no es aquella muerte acompañada por numeroso público y aquella muerte asediada simbólicamente, aquella muerte debatida, sino que es una muerte que se va quedando sola. La que sigue. Y por supuesto llega el momento de la muerte hospitalizada. Cuando empieza a morirse a fines del siglo XIX y del siglo XX, la gente se empieza a morir en los hospitales. La que sigue. Se empieza a hablar de la soledad de los moribundos. Fíjense qué contraste con aquellas primeras etapas, donde se participa de la muerte de todos, donde incluso yo asumo mi muerte, pero lo hago acompañado y lo hago con fe. La que sigue. Hasta llegar a esta etapa que es la etapa actual, y ya vamos terminando. Es la muerte entre extraños. Es la muerte que ocurre en los hospitales, en soledad y con escasa compañía o con compañía de extraños, de gente que no conocemos. Ojo que yo acá no estoy emitiendo un juicio de valor respecto a la conveniencia o inconveniencia de los avances de la medicina, porque yo si tengo un infarto también voy a querer que me internen en un CTI, pero tengo la obligación, necesito expresar que a lo largo de la historia, y si la comparamos con aquella muerte ritualizada, acompañada, simbolizada, aquella muerte debatida, pero aquella muerte con fe, aquella muerte con símbolos, aquella muerte a la que se le daba trascendencia, no puedo evitar decir que esta que estamos mostrando acá es una muerte penosa. Esta es una muerte penosa. La que sigue es la muerte negada, la muerte ocultada. Fíjense en este cuadro Muerte y Vida de Klimt. Allí tenemos vida a la derecha, la mujer que sostiene a su bebé, la anciana, el hombre que se abraza a la mujer. Son todas manifestaciones de vida. Sin embargo, ignoran lo que está pasando al costado. La muerte está allí y la muerte está pronta a dar su mazazo. Y ese personaje que está allí al lado de la mujer que sostiene al niño es un personaje que tiene los ojos muy abiertos y una mirada extraña. Seguramente es el personaje que representa la locura, como diciendo, nadie es capaz, nadie se atreve a mirar a la muerte salvo los locos. La que sigue. Entonces, ahora estamos llegando a esta etapa, la muerte médica, la medicalización de la muerte. De la muerte ya no se ocupa la religión, ya no hay que invocar a los santos, ya no estamos acompañados de Dios, sino que de la muerte se ocupa la medicina, del 1800 en adelante. Y después, en pleno siglo XX, está la muerte en el CTI, hospitalizada, institucionalizada, mediada por la tecnología. La escena cambia completamente, hay otros protagonistas, afecta la definición de la vida y el concepto de la dignidad, compromete valores, compromete libertad. Es una muerte que deja totalmente de ser interesante. ¿Por qué? Porque se pierde la dimensión existencial, simbólica y ritualizada de la muerte. En esta obra de Salinger, El doctor, la doncella y la muerte, está ejemplificado cómo de alguna forma se traslada aquel conflicto que tenía el muriente en su propia conciencia, se traslada hacia la medicina. Ya el sujeto no está rodeado de santos, sino que de alguna manera se abraza al médico para obtener la salvación.
vano intento, porque en definitiva la medicina nos podrá proporcionar muchas cosas respecto a la muerte, por ejemplo una muerte sin dolor, pero no nos evita la muerte, simplemente la aplaza. La que sigue. Y la muerte se empieza a esconder, y en nuestro país, en la época civilizada de Barrán, luego de la muerte bárbara, de la muerte exhibida, que vimos anteriormente, hasta las propias autoridades empiezan a ocultar la muerte. Fíjense lo que dice Juan Ramón Gómez, presidente de la Junta Económico-Administrativa de Montevideo en 1891. La idea de la muerte inspira generalmente un respetuoso temor. Los utensilios que la simbolizan sugestionan al espíritu reflexiones de tristeza, y que en rigor nada tiene razón para exhibir abusivamente a los ojos de los transeúntes. O sea, el funeral en la iglesia, el funeral de cuerpo presente empieza a decaer, y en 1861 se prohíben las misas de cuerpo presente, la muerte se traslada a las cocherías y se traslada al cementerio. Obviamente que esto también tiene que ver con los avances no solo de la medicina, sino además de la higiene, porque en el periodo bárbaro de Barrán, 1800 a 1860, la mortalidad era de 29 por 1000 habitantes en Montevideo, pero en el otro periodo, de 1860 a 1920, era, por ejemplo, en 1906 a 1915 del 13 por 1000. En definitiva, la muerte empieza a ser medicalizada con algún resultado, porque disminuye la mortalidad, pero también empieza a ser ocultada. Y por supuesto los muertos ya no están tan acompañados. Allí está otra obra de Munch, La muerte en la habitación, que es la muerte otra vez de la hermana o de la madre, que ambas murieron de tuberculosis, donde se va despoblando el escenario de la muerte. La que sigue. Y obviamente que dentro del arte, una de las que pintó ese sufrimiento, ya no la muerte, pero sí el sufrimiento solitario, fue Frida Kahlo. Cuando va a Estados Unidos a acompañar a Diego Rivera, para que Diego Rivera pintara los murales para los que había sido contratado, ella tiene un aborto, es internada en un hospital de Estados Unidos, en el Henry Ford Hospital, y en recuerdo a ese momento pinta esta escena donde ¿qué vemos? Vemos a Frida Kahlo en pleno aborto, encima de una cama, en medio de un paisaje solitario, y allá lejos se ven los edificios, las chimeneas y los tanques de Detroit, que era la ciudad en la que estaba Diego. Y allí hay toda una simbología. Ella tiene en la mano, como unidos por hilos sanguinolentos, a verdaderos símbolos, como por ejemplo en el ángulo superior izquierdo y en el ángulo inferior derecho, la columna vertebral y la cadera, en recuerdo del accidente que tuvo cuando joven. Allí hay una flor en representación de la sexualidad, hay un esterilizador acá abajo a la izquierda, representando a ese cuerpo que rechaza todo lo que no trajo al mundo. Allá hay un caracol simbolizando la maternidad, ¿verdad? De alguna manera está simbolizando la maternidad, y en el medio, ¿a quién pinta? Pinta a Dieguito. Es decir, pinta el sujeto abortado. La que sigue. Y el sufrimiento también es pintado en soledad. En estas dos muy conocidas pinturas de Frida Kahlo, La columna rota y El venado herido, ¿verdad? Ella se pinta a sí misma, pero siempre sola. Y esta es, en definitiva, la forma en que se sufre y se muere en el mundo actual, en soledad. La que sigue. Y finalmente la muerte intervenida. Es la muerte en el CTI, con debates éticos. Bueno, hay que hacer todo lo posible, hay que hacer todo lo que está, hay que hacer solo lo que está permitido. Es una muerte mediada por la tecnología,
Es una muerte en soledad, entre medio de máquinas y de tubos. Del enfermo se sabe, los familiares saben cosas a través de informes médicos y de los nuevos cuidadores, que ni siquiera son los familiares, que muchas veces son cuidadores pagos. Hay una gran intolerancia a la incertidumbre, puede haber encarnizamiento terapéutico, es necesario adecuar el esfuerzo terapéutico permanentemente, preguntarse si vale la pena hacer todo lo que está disponible. La muerte se vive como fracaso médico. Y lo que quiero decir es que muchas veces el avance, que no vamos a negar, del cual nos vamos a ver beneficiados de alguna manera todos, el avance de la ciencia y la técnica han privado muchas veces de significado a la muerte, en la medida en que la muerte es una muerte sin trascendencia, es una muerte sin rituales, es una muerte en soledad. La que sigue. De manera que la muerte se ha desocializado, la muerte se ha desacralizado, se ha desimbolizado, se ha desritualizado, la que sigue, y nos ha puesto de cara a esta gran tragedia médica del siglo XXI, de la cual no sabemos cómo salir. Nacemos en una cama, en soledad, ese tránsito probablemente de la nada a la existencia, que lo hacemos acompañado de nuestra madre pero sin conciencia, y terminamos de la misma manera en soledad en una cama de CTI o en una cama de hospital. La que sigue. Fíjense qué diferencia hay entre aquella pintura donde los murientes invocaban al santo para que los ayudara, a esta otra, donde nos aferramos a la medicina vanamente porque la muerte en definitiva nos va a arrebatar. La que sigue. O sea que en el proceso histórico de la actitud ante la muerte ha disminuido la conciencia de la muerte, ha disminuido la aceptación y el acompañamiento, ha disminuido el impacto social de la muerte. Nunca como ahora se ha muerto de manera más anónima, ha disminuido la trascendencia de la muerte y ha disminuido también la reflexión sobre la muerte. Y ha aumentado la negación, la angustia, la soledad, la individuación, la muerte individual, institucionalizada y cuantificada, de lo cual voy a hablar ahora acto seguido. La que sigue. Bueno, 2 o 3 palabras solamente sobre otra forma de muerte, que es la que uno se autoinflige, ¿verdad? O la muerte deseada o no deseada, pero que en definitiva cuya aparición se prolonga. Este último caso es el caso de la eutanasia y de la muerte asistida. Allí tenemos, yo no voy a entrar en este debate porque es debate para otra sesión, pero allí tenemos 3 figuras muy conocidas de la historia de distintas áreas del quehacer humano, pero de la medicina. El caso de Gustavo Cerati, que luego de un accidente vascular encefálico estuvo, creo que algo así como 4 años en estado prácticamente vegetativo. El caso de Ariel Sharon, ex primer ministro de Israel, que estuvo 30 años, y el caso, 8 años, y el caso de Ramón Sampedro, muy conocido en España, que este sí estuvo 30 años deseando la muerte y pidiendo la muerte mediante un acto de eutanasia. La que sigue. Ahora, no voy a leer todo esto, pero esa muerte, digamos, la podríamos calificar no de eutanasia, sino de muerte piadosa, no es nueva, aparentemente, en la historia de nuestro país. En un lindo libro que se llama La despenadora y el CTI, Daniel Vidart habla de las despenadoras. Eran mujeres que en definitiva terminaban con la vida de los murientes que sufrían.
allí abajo, en el último párrafo, dice: la despenadora de Buricayupí, Paysandú, era convocada por los familiares cuando la agonía del doliente se hacía insoportable para él y los suyos. Estos no solamente sufrían con las angustias del moribundo, sino que también temían los nocivos efectos del aura letal emanada de ese forcejeo. ¿La que sigue? Cuando llegaba la artesana de la muerte, traída entre gallos y medianoche, venía rebosada y silenciosa, consciente de la gravedad de su tarea. Sin mediar palabra, arrancaba para el cuarto del moribundo y echaba fuera a quienes lo rodeaban. Una vez sola se quitaba el rebozo, se arremangaba y luego se santiguaba. Ponía al enfermo boca abajo y suave y diestramente colocaba su rodilla derecha sobre las vértebras lumbares de aquel, mientras que a media altura con una mano sostenía el mentón y con la otra las piernas. Sopesaba brevemente el cuerpo, calculaba el gasto de energía y esperaba el momento propicio para practicar la maniobra. Así parecía que se iba a quedar para siempre quieta como las alas desplegadas de una oscura mariposa, cuando de improviso, con un rápido movimiento, hundía la rodilla y levantaba los brazos al unísono, quebrando el espinazo del agonizante. El crujido se oía hasta el otro lado del paso, me contaba uno de aquellos barbudos inmemoriosos, temblando al evocarlo. Tal era el silencio universal que reinaba en la espera del desenlace de la operación. La muerte llegaba entonces súbita y limpiamente para bien de todos. Y tras ella, la despenadora, luego de persignarse de nuevo, se iba tan silenciosamente como arribara y se perdía en las sombras, desgarradas ahora por los llantos de los que empezaban el duelo. De manera que la muerte piadosa no es un tema nuevo que se esté planteando ahora en ocasión de discutirse el proyecto de ley sobre eutanasia. La que sigue. Y después está el suicidio, ¿verdad? El suicidio no es querer matarse. El suicidio es no querer vivir así. Es otra cosa muy distinta. La que sigue. Y aquí hay una poesía que no vamos a leer, también extraordinaria, El suicida, de Jorge Luis Borges. Ustedes la tienen allí, búsquenla, léanla porque realmente vale la pena. Es, en definitiva, lo que se dice a sí mismo el suicida en el momento previo del suicidio. La que sigue. Y la muerte social, para terminar. La muerte social no es la muerte del viejo, que en definitiva antes de morir físicamente muere socialmente, porque de esta manera lo entienden algunos autores. Yo aquí quiero hablar de la muerte social, que es la muerte socialmente provocada por las condiciones de vida. Por ejemplo, por la miseria. Este pintor, Esteban Rojas, pinta la miseria. Allí hay una persona que muere de tuberculosis. Y otro ejemplo de muerte social, condicionada por las condiciones de vida, la que sigue, es la muy conocida Un episodio de fiebre amarilla en Buenos Aires, también de Juan Manuel Blanes, porque en definitiva se produce durante la fiebre amarilla en 1871 en Buenos Aires, en San Telmo, en condiciones de pobreza y de miseria extrema, fundamentalmente en condiciones muy pobres de vida de los inmigrantes italianos. La que sigue. En la literatura, me va a perdonar Cristina, si anda por ahí, pero voy a citar algunas obras que conviene repasar a la hora de, o por lo menos citar a la hora de tratar el tema de la muerte. Una obra que siempre le decimos a los estudiantes de la Facultad de Medicina que es obligatorio leer es esta, La muerte de Iván Ilich de León Tolstoy, donde además, por ejemplo, en este pasaje pinta de manera magistral lo que pasa por la cabeza de los circundantes, incluso amigos del muerto, en la época actual, ¿verdad? Estaban esperando esta muerte para ascender en sus puestos de trabajo. La que sigue. Bueno, las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, la que sigue.
Ya hablamos de La montaña mágica de Thomas Mann, fundamentalmente a propósito de la enfermedad tuberculosis y de la muerte por tuberculosis, la que sigue. Este cuento, con el cual Cristina seguramente se haría un banquete, eso es el cuento de las 3 rosas amarillas, que es la muerte imaginada de Chekhov, la muerte en medio prácticamente de un brindis. Chekhov pide que traigan una botella de champán. No hicieron chocar las copas, no hubo brindis. ¿En honor de qué diablos iban a brindar? ¿De la muerte? Chekhov hizo acopio de las fuerzas que le quedaban y dijo: hacía tanto tiempo que no bebía champaña. Se llevó la copa a los labios y bebió. 1 o 2 minutos después Olga le retiró la copa vacía de la mano y la dejó encima de la mesilla de noche. Chekhov se dio la vuelta en la cama y se quedó tendido de lado. Cerró los ojos y suspiró. 1 minuto después dejó de respirar. Es un cuento extraordinario, Las 3 rosas amarillas de Raymond Carver. El que sigue. Y por supuesto después tenemos 2 obras de Simone de Beauvoir, Una muerte muy dulce, que es la muerte de la madre, que pese a que es una muerte hospitalizada, es muy dulce, porque en definitiva le evita el sufrimiento. Y la que sigue, La ceremonia del adiós, donde Simone de Beauvoir cuenta los últimos años de vida de Sartre. Y hay un pasaje allí en el último párrafo, que a mí me hace siempre reflexionar sobre las indicaciones que en los servicios de salud se hacen y que en definitiva privan a los familiares que van quedando, y eso se vio muy claramente en esta pandemia de COVID-19, le priva a los familiares que quedan, a los sobrevivientes, de ciertas ceremonias que quisieran hacer para no dejar tan solos a sus muertos. Allí Simone de Beauvoir dice: en un momento dado rogué que me dejaran sola con Sartre, ya muerto, y quise tenderme a su lado bajo las sábanas. Una enfermera me detuvo. No, cuidado, la gangrena. Entonces comprendí la verdadera naturaleza de las éscaras que tenía Sartre. La que sigue. Ahora fíjense que en nuestra época ya no existe el Ars Moriendi, ya no existe aquel libro donde había que seguir ciertas reglas para un vivir en paz, para un vivir con la fe y para salvarse. Pero sí existen estos otros libros. Por ejemplo, este de Christopher Hitchens, Mortalidad, donde él describe los últimos momentos, ¿verdad?, de su muerte por cáncer. La que sigue. O por ejemplo esta autora, Elizabeth Kubler-Ross, que fue la que describió las distintas fases del moribundo. Fíjense allí abajo, es una foto de la Casa del Libro de Madrid. Fíjense allí abajo la cantidad de libros que tiene sobre el dolor, sobre el duelo y el dolor, Carta a un niño con cáncer, conferencias, Morir es de vital importancia, La muerte, un amanecer. En definitiva, son los Ars Moriendi modernos, los Ars Moriendi del siglo XXI. La que sigue. O este otro, Ayudar a morir, de Jonah Heath. La que sigue. No vamos a entrar en el tema de la filosofía y de la muerte, pero sí, permítanme citar un filósofo y un escritor y filósofo. El filósofo Martin Heidegger. Martin Heidegger tuvo una etapa de su vida en la que fue nazi, todo mal, hasta Heidegger se equivoca, o se equivocaba, pero creo que caben pocas dudas acerca de que fue posiblemente el filósofo más importante del siglo XX. Y en una obra que se llama
Ser y tiempo, él desarrolla el concepto de ser para la muerte. En definitiva, nosotros que no hemos elegido vivir, somos arrojados, somos escupidos hacia la existencia, que es un infinito abanico de posibilidades, pero que cada posibilidad encierra la muerte, con la diferencia de que la muerte es en sí misma la última posibilidad. Y después Albert Camus, que escribe sobre ese sujeto que nace y, lo mismo que Heidegger, es proyectado hacia la muerte. Esa es la única opción viable que se le presenta. Todas sus esperanzas y sueños y planes a futuro no son válidos porque no son seguros. Lo que sigue. Este señor, que no tiene precisamente pinta de filósofo, es un filósofo surcoreano-alemán, Byung-Chul Han, autor de unos libros pequeños, desgraciadamente muy caros, que yo no sé si es un gran filósofo o no, pero sí desarrolla ciertas claves para entender el mundo contemporáneo. Y a propósito del alejar a la muerte de nuestra vida y de nuestro entorno, él lo atribuye en un libro que se llama La sociedad paliativa justamente a la algofobia, es decir, a la fobia al dolor, el miedo generalizado al sufrimiento. Lo que sigue. Y llegamos para terminar, a la muerte de ayer, a la muerte de estos días, a la muerte de este último año, que es la muerte por pandemia. Nosotros, a través de los medios de difusión, lo que más vimos de la pandemia fue esto: curvas, tablas, gráficas, indicadores, sube la mortalidad, el índice de Harvard, etcétera, etcétera. Poco se habló del sufrimiento provocado por el COVID y casi nada de la forma en que moría la gente. En realidad lo que vimos a través de los medios de difusión fue esta imagen, pero lo que estaba sucediendo era esto otro. La que sigue. Esto era lo que estaba pasando. Es decir, en contraposición a aquella muerte acompañada que veíamos en la Edad Media, aquella muerte multitudinaria, ritualizada, aquella muerte en la que participaban los familiares, participaban en la imaginación los santos, a los cuales se encomendaba la gente, de la que participaban incluso hasta los niños, se pasó en ocasión de esta pandemia a esta muerte. Aquí están solo los enterradores, los familiares no están. La que sigue. Entonces, para terminar, quiero decir lo siguiente. Yo les he traído muy humildemente, muy modestamente, estas consideraciones a propósito de la muerte y no lo he hecho como médico. Y no lo he hecho como médico porque yo estoy convencido de que estos dos elementos están íntimamente relacionados, el cuerpo y la muerte. En definitiva, la muerte se traduce en un cuerpo inerte. Ahora, la ciencia, la medicina, se ocupa del cuerpo y en la comprensión de los mecanismos vitales del cuerpo ha avanzado mucho. Pero en realidad, la medicina de la muerte no nos puede decir mucha cosa, casi nada. Lo único que puede hacer la medicina es dignificar la muerte, hacer una muerte sin dolor, más tranquila, evitar la muerte prematura, aplazar la muerte, pero sobre el acto de la muerte, sobre la trascendencia de la muerte, sobre el proceso de la muerte en sí, la medicina no nos dice casi nada y la ciencia en general permanece muda. En definitiva, quienes nos dicen más cosas acerca de la muerte son la filosofía, porque en definitiva se hace preguntas, la literatura, porque en definitiva narra la muerte, el arte, porque representa simbólicamente a la muerte, y la religión, cualquiera sea la religión que se profese, la religión porque en definitiva le da trascendencia y le da sentido. Nosotros siempre le decimos a los estudiantes de la facultad
que en los libros de medicina están las enfermedades, pero los enfermos no están. Los que sufren no están. El sufrimiento no está. El proceso de la muerte no está. No están ni los enfermos ni los muertos. Para entender algo, o por lo menos para hacernos las preguntas adecuadas acerca de la muerte, tenemos que recurrir a la filosofía, a la literatura, a la religión y al arte. Ahí están las preguntas y ahí está el acercamiento modesto, tímido, humano acercamiento a la esencia de la muerte. La que sigue. Y hoy es más válido que nunca, más válido, yo diría que es esencial recuperar la reflexión y la sensibilidad, la reflexión y la sensibilidad ante la muerte. Porque en definitiva sigue siendo cierto esto que dijo François Mitterrand, que falleció de un cáncer y que dejó muchas frases interesantes y muchos pensamientos interesantes a propósito de su propia muerte, pero yo rescato dice: probablemente nunca antes la relación con la muerte haya sido más pobre que en estos tiempos de sequedad espiritual en que los hombres, presurosos por existir, parecen eludir el misterio. La que sigue. Y aquí hay 3 libros deliciosos que los historiadores, mis queridos profesores de historia, conocen bien: Morir en Occidente, de Philippe Arié; El otoño de la Edad Media, que es uno de los libros más deliciosos que me ha tocado leer, y La antropología de la muerte, de Vincent Thomas. Esto para dar cuenta de las fuentes de las que me he nutrido, porque como ya dije, yo no soy historiador, ni soy un estudioso de la muerte, simplemente soy alguien que en definitiva se interesa por este fenómeno tan misterioso que nos va a envolver a todos. Muchas gracias. Excelente, Baltasar. Excelente. Realmente sí, ¿eh? Excelente. Muchísimas gracias, Baltasar. Sí, algo Excelente, real. excelente, excelente. Yo lo esperaba, pero me he quedado asombrada. Realmente impactada, mejor dicho. Excelente. Y para felicitarlo, Baltasar. No me extraña, desde luego. Sí, exacto. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente creo que es una presentación y una actividad que merece llegar a otros ámbitos. No es que este grupo no merezca este tipo de encuentros y de reflexiones, pero me parece que podría utilizarse en otros ámbitos donde hace falta, además, que se planteen este tipo Nos de... dieron una clase de filosofía, de arte y de y literatura. todo junto. Filosofía, arte, literatura. Religión, en fin. Todo. Realmente un trabajo excepcional. Excepcional. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La verdad es que la verdad es que uno está asombrado de el tiempo que te ha tenido que llevar para poder dejarnos así con la boca abierta a todos. A mí me interesa especialmente, hace 2 días que ha muerto un amigo muy querido en España, y me decían, y entonces me hacía acordar de la guitarra de medianoche de Horacio Guarani, con esas frases de morir no se muere nunca, vivir es esa la ley del hombre, andaré la huella siguiendo a una estrella que aunque esté muy alta, yo sé que un día la he de alcanzar. Me parece extraordinaria para él que no, al parecer no es creyente, sin embargo, como diría San Pablo,
que tiene los ojos puestos en Cristo Jesús, al cual está llamado. Me parece que hay una cuestión en ese sentido de esperanza, de se vive siempre, se continúa, y que creo que está muy relacionado con el carpe diem que tú señalabas, donde lo que importa es disfrutar la vida, sí, pero aprovecharla bien, hacer que valga la pena, hacer que sirva para construir un mundo diferente. Simplemente quería aportar eso de Guaraní, que me parece extraordinario. Bien, bien. Muchas gracias. No te vimos nuevamente, Ernesto. Está ahí. Ahora sí, ahora sí. Pasó a la clandestinidad. No, que no lo veíamos porque se cerró la cámara. Sí, está con la Ahora, cámara. Ahora claro. sí. Ahora sí. Bien. Bueno, Muy emotivo, además. Lorena dice por acá, superó ampliamente mis expectativas. No sé quién es Lorena, porque no tengo apellido, pero bueno, alguien que está por ahí. Espero también tener la oportunidad de que ustedes lo hayan grabado y nos envíen el vínculo correspondiente, porque esto vale la pena realmente. Sí, lo grabaron, sí. Vale la pena mostrarlo a otros, enviarles el vínculo para que puedan disfrutar como nosotros. Totalmente de acuerdo, Ernesto, se está grabando y lo vamos a enviar y vamos a tratar de difundirlo y de hacerlo llegar también a muchas de esas personas que nos dijeron, ay, no, yo ese tema no me gusta. Porque de alguna manera salimos como más metidos en el tema. Yo creo que, no sé, pero los últimos tiempos, desde noviembre a la fecha, yo personalmente, que tengo como dije, una opinión muy particular con respecto a todo esto, tuvimos en la familia 2 experiencias de situaciones de jóvenes complicados, y lo peor que me tocó vivir fue cuando en medio de la pandemia y del COVID se llevaron a internar a una sobrina que por suerte superó y salió bien, pero se la llevaron sola. Nosotros somos muy de estar todos juntos, muy familiares, y fue una experiencia horrible. Así que ese morir solo debe ser espantoso, espantoso. Hay que rever lo de la hospitalización y los CTI, todo eso, en mi manera de entender la muerte. Opino igual, porque también los que estamos, bueno, tenemos la muerte más cerca alrededor nuestro por familiares y amigos, lo que tenemos ese riesgo permanente, como una espada de Damocles, y también en el caso personal de un amigo que falleció, también aislado de su familia, que también era muy familiar, y bueno, todas eso que nos hace reflexionar de la soledad, la muerte en soledad, que es muy preocupante. Por eso ese abordaje tan humanista, es realmente importante, esas reflexiones que hizo Baltasar, ¿no? Para que no sea esa sequedad de esta vida actual, justamente. Dice Cristina Cayorda, Baltasar, intervení en los programas de bachillerato. Sí. Y lo digo porque, perdón, pero lo digo porque de los bachilleratos, los bachilleratos en los próximos, que no se saquen, que no se dejen de mezclar la filosofía, la literatura, la historia y la ciencia, porque somos seres integrales. Entonces, ¿cómo? No solamente, bueno, da para mucho más esto, pero tendrían que llamarse para conformar. Completamente de acuerdo con el planteo de Cristina. Bueno, no creo que me llamen, pero... Bueno, no creo yo tampoco, pero bueno. Te empujamos nosotros, ¿viste? Te empujamos y te hacemos la guardia. Bueno.
Sí, cuidado con esas propuestas, Cristina, que ya viene la mano. Que tienda no la van a. Medio complicada para los bachilleratos, no sea cosa que alguno la tome y diga, todo bueno. Sabemos que viene complicado para los bachilleratos, ya lo sabemos. Pero bueno, no estamos de acuerdo con eso. Buenas noches, muchas gracias. Ha sido un placer y un honor haber estado con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Les mando un abrazo muy grande. Igualmente. Muchísimas gracias. Y habrá nuevos temas, Baltasar, para ir. Sí, da para hacer una segunda parte de esto. Sí. No hay problema. Sí, la verdad. No hay problema. Que quedar pensando. ¿Qué, Anabela? Claro. Que seguiremos encontrando otros temas dentro de las enfermedades. Totalmente. Por ahí tenemos las epidemias, Baltasar, que Margarita tiene una parte también. Sí, bueno. Podemos juntar a Margarita y a Baltasar en ese caso. Bueno. Exacto. Y abordamos las epidemias. Es capaz que ahí ya no me siento tan solo. Hacer algo con Margarita. Claro. Encantada. Baltasar fue alumno mío, además. Ay, Sí, Margarita, claro. no digas Caramba. Le debo a mis profesores de enseñanza secundaria, bueno, lo poco que he podido avanzar en lo que tiene que ver con la sensibilidad hacia la historia y hacia la literatura. Yo fui alumno de Margarita y en historia y de Almada en literatura y de Barreis en filosofía, y bueno, participé de esa maravillosa generación de profesores que ha tenido su continuidad con profesores que he tenido la oportunidad de conocer, como los que hoy están aquí entre nosotros. Y obviamente que por eso mismo, por no ser yo perteneciente al área docente, fue que pedí casi disculpas a ellos, a todos ustedes, por entrometerme en algunos temas que no son de mi especialidad. Sembraron la semilla, Baltasar. Habrán sido muy buenos los profesores, pero el alumno me parece que fue destacado también. Los alumnos siempre superan muchas veces a los profesores. Claro. Eso es cierto, Margarita. Bien, muchas bueno, gracias. queda el compromiso. Se ponen en contacto Margarita y Baltasar para ver cómo nos van a presentar el tema de las epidemias. Me encanta. Ahí muy va. Bueno. Ya nos vamos a Hay alguien que está conversando por ahí. Me parece que es Ernesto con Judith. Ernesto, bueno, los dejamos en su charla, Judith y Ernesto, y nos vamos. Chau a Judith también. Chau, bueno, gracias. Gracias. Qué bueno.